Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión en la que repasaremos la actualidad económica. Como siempre, iniciamos nuestro recorrido hablando de los eventos de mercado. En lo relacionado a la renta variable, la semana pasada vimos como los principales índices globales corrigieron. Esto era fruto de diversos focos de tensión. El primero, el de mayor magnitud, el incremento de las hostilidades entre Estados Unidos y China en materia comercial, en las cuales se espera que, de no llegar a acuerdo el próximo día 6, se puedan aplicar nuevas medidas arancelarias por parte de Estados Unidos. Por el otro lado, en Europa, donde, por un lado, en Alemania, la gran coalición generó dudas sobre las políticas migratorias a aplicar por parte de los mismos, y en Italia, donde el proyecto euroescéptico seguía generando dudas. A fecha de hoy hemos conocido, afortunadamente, dos buenas noticias en lo relacionado a Europa. En primer lugar, el acuerdo del CSD junto al CSU, los socios bávaros de la gran coalición, para aplicar la normativa europea en términos de política migratoria, y por otro lado, el primer ministro italiano, que ha hecho hoy unas declaraciones en las cuales dice que una de las prioridades del Ejecutivo se centra en la reducción de la deuda del Estado. ¿Cómo? Reduciendo el gasto. Esto entra en línea con lo que el Eurogrupo está esperando dentro del nuevo Ejecutivo. Estos buenos datos se han tomado con optimismo por los mercados europeos, que hoy están recogiendo beneficios de en torno al 1,3%. Toda la relevancia de este beneficio, recordemos que en relación a las valoraciones de inicio de año seguimos bastante por debajo de las mismas, de en torno al 3%. El IBEX 35 se sitúa en niveles de 9.680 puntos, el Eurostoxx 50 en niveles de 3.400 y el Standard & Poor's 500 se sitúa en niveles de 2.726. En lo relacionado a la renta fija, como ya hemos dicho, las tensiones políticas en Italia produjeron hace unas semanas que hubiera un aumento de las primas de riesgo de forma generalizada. Esta prima de riesgo de los países periféricos europeos se corrigió llegando a los niveles actuales, en España de en torno al 97 puntos básicos, pero en Italia siguen siendo elevadas. Italia sigue manteniendo una prima de riesgo en relación al bono alemán a 10 años de 227 puntos básicos. La TIR del Bund hoy en día cotiza a niveles del 0,32%, la del Treasury americano a 10 años a niveles del 2,88% y la de la referencia española a 10 años a niveles del 1,29%. Hablando de materias primas, en primer lugar el oro, que ha perdido este nivel técnico de $1.300 por onza y se sitúa enrangado en estos 1.240 y tantos, $1.250 por onza. Por otro lado, la declaración de un incendio de grandes magnitudes en la región canadiense de Alberta la semana pasada hizo que se parara la producción de uno de los principales pozos extractivos del país. Este pozo repercuta y contribuye con 33.000 barriles diarios dentro del mercado global. El miedo de que el incendio pudiera afectar incluso las reservas del propio pozo hizo que el precio del Brent incrementara abruptamente sus valoraciones, llegando a estar hasta $79 por barril. Hoy, una vez ya conocidos la mejora de las condiciones climatológicas y el control del propio incendio, ya tenemos el Brent en niveles de $78. En lo relacionado a la agenda política, dos eventos. El ya comentado, el próximo día 6, fecha límite para llegar a acuerdo entre China y Estados Unidos. Y en caso contrario se aplicarían 35.000 millones de dólares adicionales para las importaciones chinas. Y por otro lado, el avance de la integración europea, tanto en materia migratoria como en esta posibilidad de generar un presupuesto común que tanto Macron como Merkel habían anunciado y que probablemente se presentará en la próxima reunión del Ecofin. A nivel macro, hemos conocido publicaciones de datos tanto en Europa como en Estados Unidos. En Europa se ha publicado el PIB de la zona euro interanual, que ya crece a un ritmo del 2,5%. Este incremento representa un incremento del último trimestre del 0,4%. En España conocimos también los datos de inflación, que se sitúan en torno al 2,3%. Este dato superaba las expectativas, que eran del 2,2%. Por el otro lado del Atlántico hemos conocido los datos del PIB de cierre del primer trimestre consolidado, que se situaban en niveles del 2,2%, y los datos de fortaleza de su mercado laboral, que se sitúa con una tasa de desocupación del 3,8%. Esto ha sido todo por hoy, les agradecemos su atención y hasta la próxima. Buenos días.